Sueña, inspírate, entrena, vive. AMED, el deporte más cerca de ti. Hola, bienvenido a la AMED, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Soy el Dr. David Lezama, presidente de AMED, y es para mí un gusto darte la bienvenida a estos podcasts. Este programa está diseñado para compartir contigo conocimientos de los temas que nos apasionan a todos los que amamos el físico-constructivismo y el fitness y queremos mantener un estilo de vida saludable. Hablaremos entonces de entrenamiento, de nutrición, de suplementación, de farmacología y de un tema que cada vez toma más importancia, el marketing deportivo digital. Tendremos como invitados una gran variedad de opiniones y profesiones, entrenadores, nutriólogos, profesores de AMED, químicos farmacobiólogos, médicos, preparadores físicos y desde luego deportistas. Sus historias, consejos y testimonios te ayudarán a aumentar tus conocimientos y desde luego también tu número de entrenos de clientes, haciendo más exitosa y profesional tu profesión de entrenamiento deportivo. También aprenderás técnicas más eficaces del marketing que te ayudarán a monetizar esta profesión. Si quieres saber más de nosotros y ampliar tu información sobre los podcasts, visítanos en la casa virtual de la familia AMED, www.amedweb.com. Repito una vez más, www.amedweb.com. Ahí encontrarás mucha información y todos los detalles de estos podcasts. Buenas y frías tardes, querido auditorio. ¡Feliz Año Nuevo! ¿Cómo se la pasaron? La verdad me gustaría saber qué hiciste, dónde recibiste el 2017, cuáles son tus expectativas para este año. Espero y de verdad de corazón hayas pasado una excelente velada con tu familia, con tus seres queridos, que hayas descansado, comido y también te hayas motivado mucho. Seguro que entre las uvas habrás tenido en mente varios propósitos. Entre ellos, ¿cuáles fueron? Escríbeme y cuéntame qué te propusiste para este año. En AMED te platico que tenemos un único propósito y no solamente es en diciembre, es todo el año. Nuestro único propósito en la familia AMED es acompañarte en tu camino. Sí, en tu camino al éxito, en tu camino a encontrar resultados frente al espejo cada mañana, cada mes. También estar contigo cada logro y cada paso que te acerque a lograr ese triunfo pequeño y muy privado que tienes. Bajar a lo mejor tallas, entrar a un concurso o tal vez si eres un entrenador conseguir más alumnos que vean en ti inspiración, que vean en ti a alguien que los asesora y que no los deja solos. Nosotros queremos ser parte de esos logros que tienes cada semana, cada día, durante todo el año. Y bueno, por supuesto, nosotros queremos acompañarte y queremos hacerlo a través de todos los medios sabidos y por haber. Como ya sabes, o como ya lo habrás visto durante el año, 2016 fue un año de muchos cambios. Y diseñamos muchos proyectos para estar en contacto contigo. Desde nuestro cambio de imagen en nuestro sitio web, hasta el nacimiento de nuestro pequeño bebé llamado AMED, el deporte y la nutrición más cerca de ti. Es un programa de podcast que nació precisamente de esa necesidad de querer entablar un contacto entre gente especializada y al final del día nuestros seguidores, principiantes, intermedios y avanzados. La idea es estar en contacto continuo y crear este ambiente de retroalimentación. Este 2017 también queremos hacer más por ti, desde los webinars semanales, los ebooks y claro, desde nuestros cursos también en línea y presenciales. Y justamente hablando de ellos, te cuento que la próxima semana tenemos Diplomado de Nutrición aplicada al culturismo y deporte el 13 de enero y uso de la hormona de crecimiento en el deporte y antienvejecimiento el 14 de enero.
Contacta a uno de nuestros asesores que con mucho gusto te van a ayudar. Inscríbete ahora y recuerda, para alcanzar el éxito, acércate a la educación deportiva. Seguramente a más de uno le habrá pasado en algún momento de su carrera deportiva el tener que comenzar desde cero. Sí, desde cero, sin saber nada más que los movimientos de calentamiento que habrás aprendido en la secundaria o en la prepa en alguna clase de educación física. Ese momento incómodo en que por azares del destino algo te inspira a decir, mañana me paro temprano y me pongo tenis y voy a empezar a hacer ejercicio. O me voy a meter al gimnasio. De alguna u otra manera, toda esa energía concentrada te inspira a querer hacer 1000 abdominales, sentadillas, subirte a todos los aparatos que ves en el lugar, aunque algunos ni siquiera sabes cómo funcionan. Más de uno lo negará, pero la verdad es que la mayoría iniciamos así, sin alguien que nos asesore o nos diga cómo empezar. Más tarde, tal vez a los 2, 3 días o a la semana, alguna alma piadosa te ve hacer las rutinas y te dice algo sobre, oye, lo estás haciendo mal, oye, bájate, así no se ocupa ese aparato. Y te comienza a explicar cómo hacer tus rutinas, cómo empezar las series. Si has llegado a ese punto y no has tirado la toalla, seguro ya te habrás desesperado y por fin optas por pagar por un entrenador personal. Lo malo es que seguramente a esas alturas ya te habrás lastimado el cuello, la espalda o la cadera y te sientes desanimado. Para muchos, este primer reto es suficiente para tirar la toalla en el primer nivel. Para otros, es uno de tantos niveles a desbloquear en este largo camino hacia el éxito deportivo. Pero, ¿cuántos a lo largo de los meses han continuado, claro, sin darse cuenta, pero han continuado haciendo mal alguna rutina? O sin saberlo, se están lastimando paulatinamente algún músculo o simplemente están haciendo las repeticiones de modo incorrecto y por ello no logran tener los resultados satisfactorios que buscan. Sin duda, parece un tema elemental y muy sencillo, pero para muchos sigue siendo un asunto con muchas lagunas, ya sea por pena preguntar o porque subestimamos las consecuencias, dejamos pasar el tiempo y seguimos adelante con nuestros ejercicios sin imaginar qué consecuencias nos puede traer. Por ello, hoy hablaremos de cómo evitar lesiones durante el entrenamiento, y está con nosotros el Dr. David Lezama del Valle. Quienes nos escucharon en otros episodios ya saben quién es el doctor, pero para quienes es su primer programa, primero que nada, bienvenidos. Les platico que él es presidente de la AMED, es cirujano dentista por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en biología celular por la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo, con diplomado en nutrición y medicina deportiva por la Universidad Estatal de Nueva York también en Buffalo y director además de Mr. Nutrition by Alka International. Ha participado activamente en el desarrollo de varios suplementos alimenticios para salud y deporte al ser director general de Mr. Nutrition Lab. Y además de todo, es conferencista a nivel nacional e internacional de temas como entrenamiento, suplementación y nutrición deportiva. Doctor, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Hola Ingrid, muchas gracias por la invitación y es un gusto siempre estar platicando con ustedes acerca de estos temas que tanto nos gustan a todos, que son el entrenamiento, el fitness, la nutrición. Pues hablemos de este tema tan común que hasta ha llegado a ser subestimado por muchos en el ámbito deportivo. Ya en el episodio número 3 habíamos hablado de la importancia del descanso y habíamos tocado un poco el tema sobre la preparación de aquellos que comienzan su camino en el mundo del deporte. Así que imaginemos que varias personas que nos están escuchando en este momento están pensando en iniciar algún deporte o recién se han inscrito al gimnasio para comenzar el año con toda la actitud. Díganos, ¿qué es lo primero que debo hacer antes de iniciar mi primera semana de entrenamiento? Estaba yo escuchando la introducción ahorita que estabas hablando y me remitió a varias de las consultas de pacientes que han llegado precisamente con situaciones parecidas a las que tú mencionas. Llegan con mucho entusiasmo, empiezan a hacer ejercicio, ya sea por pena, porque piensan que no es necesario, porque quieren ahorrar y no le ven la importancia a ser asesorados personalmente, sobre todo al inicio, hacen los ejercicios con una mala técnica y acuden ya cuando tienen eso que mencionabas, dolores de cuello, dolores de espalda, dolores en rodilla, y empiezan a darse cuenta que algo está faltando.
Entonces, yo creo que el primer consejo que yo les podría dar a nuestro auditorio es precisamente cuando tú vas empezando en este mundo del fitness, en el gimnasio o en cualquier deporte en particular, pues primero tienes que conocer los básicos, tienes que conocer la técnica de ejecución correcta de los ejercicios, tienes que saber qué quieres lograr tú, cuál es tu meta. Y el primer consejo, si tú no sabes, es siempre buscar la ayuda de un entrenador que te pueda enseñar esas bases, ese ABC de cómo hacer los ejercicios con la técnica correcta para que tú no te lastimes. Y también, si estamos hablando de un principiante, uno de los conceptos que va a tomar importancia, pero que si no lo sembramos esa semillita desde el principio, es la de la importancia de preparar a tu cuerpo. Ya estás en el gimnasio, ya estás listo para hacerte ejercicio, pero tenemos que realizar una cosa que se conoce de manera general como el calentamiento. Y el calentamiento podría ser definido como preparar a tu cuerpo para hacer ejercicio. Ese también es un consejo muy importante que tienes que seguir siempre. Siempre realiza el calentamiento adecuado para preparar a tu cuerpo para el entrenamiento que vas a realizar. Habla usted ya de los primeros síntomas, ¿no? De mucha gente llega con usted y les dice que le duele la espalda, el cuello, pero bueno, siempre los primeros días comenzamos a hacer ejercicio y se cambia una rutina nueva al día siguiente y existe dolor muscular. ¿Hasta qué punto es normal o sí debemos preocuparnos porque hay dolor muscular? ¿El dolor muscular? El dolor muscular, cuando eres un principiante, te va a doler. Si estás empezando a hacer ejercicio y es la primera vez que vas a hacer una sesión de entrenamiento, seguramente al día siguiente vas a amanecer adolorido. Vas a amanecer como embarado, es como dicen normalmente, pero eso es hasta cierto punto normal. Lo que no es normal es que ya una vez que empieza a tener una adaptación tus músculos, cada vez estés más adolorido. Lo que no es normal es que las articulaciones te empiecen a doler. Lo que no es normal es que músculos que no trabajaste aparentemente empiecen a lastimarte, que empieces a sentir tensión en tus hombros, tensión en tu cuello, dolores en la zona de la espalda baja. Todos esos signos no son normales. Es diferente al dolor del entrenamiento. Por ejemplo, si yo entrené bíceps, pues muy probablemente me van a doler los bíceps al día siguiente, pero no tendría por qué dolerme el codo, no tendría por qué dolerme los hombros, no tendría por qué dolerme el cuello. Todos esos dolores que yo te menciono, dolores en articulaciones, dolores en hombro, dolores en cuello, dolores en parte baja de la espalda, son indicadores de que algo estamos haciendo mal en la técnica de los ejercicios, algo estamos haciendo que está lastimando nuestras articulaciones, tendones y ligamentos, y el cuerpo te está hablando, te está diciendo aguas porque empiezo a tener un daño. Y es muy importante saber escuchar a nuestro cuerpo. Habla usted sobre la técnica. ¿Cuál es la importancia de conocer bien la técnica antes de comenzar a aumentar el número de repeticiones, de peso o incluso practicar un deporte nuevo? La técnica yo diría que es uno de los pilares fundamentales cuando tú vas a entrenar, porque te va a preparar para que después puedas empezar a hacer la progresión del entrenamiento, es decir, a empezar a aumentar el peso que levantas. Podríamos hacer una analogía. Cuando empiezas a caminar, pues primero se levanta, se agarra el niño, se agarra de las barandales de la cuna o del sillón, se cae, luego se agarra y da 2 pasitos. Y hoy por hoy ninguno de nosotros piensa en que tienes que flexionar tu pie, levantar la punta, apoyar el talón, caminar, levantar la otra pierna. Se convierte en un movimiento automatizado porque ya se establecieron las conexiones neuromusculares, es decir, las conexiones entre nuestras terminaciones nerviosas y nuestros músculos. Cuando estás empezando a incluir los movimientos de fuerza en el gimnasio, también vas a tener que pasar por esa etapa de adaptación de los movimientos y establecer las conexiones a nivel neuromuscular. Entonces es muy importante, por ejemplo, si tú vas a hacer press de pecho, que aprendas a colocar las barras con la altura separada adecuadamente, que aprendas a controlar tanto la fase positiva o la fase de subida como la fase negativa o la fase de bajada, que tengas tus puntos de equilibrio sobre
el respaldo, que tengas los hombros, que tengas la espalda, que tengas los glúteos, que tengas la cabeza recargada para que tu espalda esté alineada y no esté soportando cargas inadecuadas o no se acostumbre a arquearse, por ejemplo, que es un error muy común del cual vamos a platicar un poquito más adelante para eso. Entonces, al principio, lo que tú tienes que aprender antes de siquiera pensar en ponerle peso son los movimientos básicos de flexión y extensión de cada una de las articulaciones, de los músculos que vas a trabajar, para que ya una vez que tú dominas el movimiento, vas a pasar a la siguiente etapa que va a ser empezarle a poner peso. Por ejemplo, a mí me gusta cuando estoy empezando con una persona que no tiene un buen dominio de hacer sentadillas, por ejemplo, y uno de los errores más comunes es que echan su cuerpo hacia adelante en lugar de realmente hacer una flexión y llevar la cadera hacia atrás. Entonces, por ejemplo, una progresión lógica para que vayan estableciendo esas conexiones neuromusculares de las que yo te estoy hablando es que los pongo con un banquito atrás a que con las manos extendidas, la vista al frente, las piernas separadas a la anchura de la cadera, o los puntos que no es el punto de la entrevista, pero bueno, estabilizas tu postura y entonces los hago que hagan como se sientan en el banco y se levantan. Que lo toquen. Se sientan, lo tocan ligeramente y se levantan. Al hacer eso, ellos aprenden a llevar la cadera hacia atrás en lugar de llevar las rodillas hacia adelante y el cuerpo hacia adelante. Entonces, ya una vez que tenemos dominado ese movimiento, y la gente empieza a hacer adecuadamente la sentadilla, la progresión, por ejemplo, sería quitar el banquito y que la postura, el movimiento se conserve. Que siga siendo recto. Que siga siendo recto, que siga llevando la cadera hacia atrás, que baje hasta la altura adecuada. Y ya una vez que domina la sentadilla sin ningún peso, sin ninguna mancuerna, sin ninguna barra, entonces podemos empezar a pensar en utilizar una barra o utilizar unas mancuernas. Pero es un ejemplo como muy claro y así se van estableciendo las conexiones neuromusculares, los patrones de movimiento muscular que nos van a permitir dominar una vez que empecemos a ponerle peso en el gimnasio. Entonces, habla ya de aumentar peso. ¿De qué manera todo el mundo menciona que cuando empiezas a hacer entrenamiento de pesas o que empiezas a incluir ya el peso debe de ser gradual? Pero ¿qué parámetros se pueden tomar en cuenta para empezar a hacer el aumento? Por ejemplo, empezar, no sé, con una mancuerna. ¿Cómo puedes ir aumentando el peso sin saber que estás lastimándote tú? Estás forzando tus músculos. Bueno, existe un término que se conoce como una repetición máxima, el 1RM, que a lo mejor has escuchado hablar. Ese 1RM podría equivaler al 100%. Se puede definir como el máximo peso que tú puedes levantar en una repetición conservando la técnica correcta. Entonces, a partir de ese 100%, pero si es un principiante, obviamente no lo vas a poner a hacer una prueba del 1RM. Lo vas a poner con un peso que sea un peso que pueda controlar. Por ejemplo, si vas a empezar a hacer press de pecho, al principio, todos los que ya hemos pasado, si eres honesto y recuerdas la primera vez que tomaste la barra, pues seguramente se te fue ligeramente chueca, la bajaste de manera no simétrica, bajaste muy rápido, subiste, es decir, primero vas a trabajar con la pura barrita para que se vayan estableciendo. ¿Cuándo tú pensarías que ya es adecuado empezar a ponerle un peso mayor? Cuando una persona puede realizar, ya pasó esa fase de adaptación, ya es un principiante que está empezando a trabajar, y si ya puede hacer más de 12 repeticiones con una buena técnica de ejecución de una manera fácil, puedes empezar a programar un aumento de peso y los aumentos de peso más o menos los puedes poner de 5%. A lo mejor si haces de 5%, a lo mejor si estás haciendo con mancuernas de 10, pues a lo mejor le vas a poner 10.5 u 11 kilos. Los aumentos van poco a poco, de tal manera que obviamente vas a bajar el número de repeticiones. Pero si en un punto vamos a estar tocando y visitando a lo largo de este programa que está enfocado a la seguridad y a evitar lesiones, va a ser que la clave es la técnica correcta de ejecución. La técnica correcta de ejecución, y por ahí dicen que es más fácil enseñar a una persona que no sabe nada que corregir
a una Alguien. persona que aprendió a hacer los ejercicios con vicios posturales. Vicios, sí. Porque se estableció ese patrón neuromuscular, no el correcto, pero está establecido. Ujú. Y entonces balancean, arquean la espalda, no hacen los movimientos controlados. Eso es más difícil. Porque ya interiorizado del Porque ya ejercicio, está ¿no? de alguna manera establecida esa conexión, mal establecida, Pero está. y entonces hay que hacer como un proceso de reprogramación para que se haga consciente ese movimiento. Y cuando alguien aprendió a hacer mal un ejercicio con una técnica no segura, lo que pasa es que cuando lo hace generalmente con poquito peso, domina bien, pero si le empiezas a aumentar el peso, como todavía no está establecido el patrón, regresa al movimiento y ahí es donde Donde es lo muy hace mal. frecuente, por ejemplo, que se lastimen. En el caso de realizar algún deporte asimétrico, me refiero a, por ejemplo, tenis o bádminton, donde implica el esfuerzo físico de, por ejemplo, de un solo brazo, de la muñeca y de la mano, ¿de qué manera se puede evitar lesiones y al mismo tiempo generar fuerza de forma equilibrada? No, Cecilia, a mí me ha pasado que tengo una amiga que juega tenis y es zurda. Entonces todo el tiempo está con dolor en la mano izquierda y obviamente porque la derecha es la que no ocupa. ¿Cómo podemos evitar estas situaciones? Claro, bueno, aquí estamos hablando, esa lesión que tú me estás platicando es una lesión que conocemos como lesiones de sobreuso, porque es el esfuerzo repetitivo de estar golpeando, golpeando, Con golpeando, una sola golpeando, mano. golpeando, golpeando la raqueta con una sola mano a lo largo de un entrenamiento y a lo largo de un periodo prolongado. En este caso, desde luego, nuevamente, a lo mejor no la técnica de ejecución de las pesas, Ujú. pero sí la técnica correcta de empuñadura de la raqueta. En toda la técnica va a ser fundamental. Pero, por ejemplo, en estos deportes en el que a lo mejor estéticamente tiene un brazo más fuerte y un brazo está chiquito, y en una mujer a lo mejor no está marcado, pero empieza a ponerse esos desequilibrios, es ahí cuando hoy por hoy todos los deportes ya están incluyendo en sus entrenamientos una parte importante de preparación general que incluye precisamente el trabajo de la fuerza y buscando siempre, sí, por ejemplo, si es un nadador va a buscar tener mucha fuerza en los tríceps, va a buscar tener unos hombros fuertes, la espalda se va a dar y también va a buscar una propulsión adecuada en las piernas. El entrenamiento de fuerza a lo mejor va encaminado a esos músculos, pero se debe de buscar una simetría. Y en este caso, por ejemplo, los zurdos siempre tendemos a tener más fuerza en la mano izquierda que en la mano derecha, y los diestros siempre tienden a tener más fuerza en la mano derecha que en la mano izquierda. Entonces, por ejemplo, si tú empiezas a ver un desarrollo desequilibrado, es decir, que una pierna está respondiendo mejor que la otra, o que un brazo está respondiendo mejor que el otro, es muy importante detectarlos, iba a decir diagnosticarlos, pero en realidad no es detectarlos, porque no estamos hablando de una enfermedad todavía, detectarlos en una etapa temprana, de tal manera que tú puedes compensar, por ejemplo, la que se está quedando atrás, vas a hacer un trabajo unilateral, por ejemplo, mancuernas con un solo brazo, por ejemplo, extensiones de pierna con una sola pierna, para compensar y que el desarrollo se vaya haciendo de manera simétrica. Porque también es más fácil corregir una asimetría en etapas tempranas que cuando ya tienes un mayor desarrollo muscular. A título personal, he de confesarle que hace algún tiempo mi hermano y yo pues habíamos intentado meternos al gimnasio y pues cuando estábamos buscando el lugar a donde inscribirnos nos fijamos solo en dos cosas: la distancia con respecto a la casa y el costo mensual. ¿En qué aspectos debo de fijarme antes de elegir un buen gimnasio? Un punto muy interesante. La elección de un gimnasio. Los puntos que mencionas son importantes, desde luego. Debemos de tomar en cuenta que me quede cerca, ya sea de mi casa o de mi trabajo o de mi escuela, para que en esta ciudad caótica, por lo menos la Ciudad de México, que es hermosa, pero es complicado, tratar de acomodarlo hacia esa parte. Entonces, es un muy buen punto, que te quede cerca. Otro punto debe ser que la economía te permita pagar el gimnasio. Pero vamos a suponer que esos dos ya están, ya elegiste el que más cerca te queda de tu casa, el que se ajustó a tu presupuesto, pero ahora viene con el fondo de qué debes de buscar en un gimnasio. Debes de buscar que esté bien equipado. Es decir, que tenga aparatos de peso libre, que son las barras, las mancuernas, aparatos de peso integrado, que tenga alguna opción para hacer tu ejercicio cardiovascular. Un punto que para mí, en lo personal, es muy importante es que sean unas instalaciones limpias,
También. Que exista un reglamento que permita que haya una convivencia armónica en el gimnasio y que todo mundo sepa lo que se puede y lo que no se puede hacer. Recoger los aparatos después, recoger las mancuernas después de usarlas, limpiar el sudor de los aparatos después de utilizarlos, porque eso puede ser un punto que te puede desanimar. Sí. Si vas a un gimnasio en el cual no se pone atención a estos detalles y pues no es agradable hacer ejercicio en un banco sudado de alguien más, ¿verdad? No. Ni tampoco es educado dejar el banco sudado una vez que tú... Digo, el sudor es inevitable cuando Sí. lo estás haciendo, pero por eso tienes que Tener llevar tu como toalla, limpiar el aparato. Ahora ya muchos gimnasios también tienen de estas toallitas desinfectantes para cuando acabas de hacer tu ejercicio puedas limpiarlo. Entonces, la limpieza, las instalaciones, el reglamento, pero también debes de buscar, eso es del gimnasio en sí, pero también de del personal. Debe de ser personal que, por ejemplo, que te hagan una evaluación, una historia clínica, una evaluación de tus antecedentes de ejercicio, de tus metas, que te ayuden a programar una rutina inicial o una rutina básica. Muchos gimnasios tienen como un servicio básico de asesoría y si tú quieres un entrenamiento personalizado, generalmente tiene un costo adicional, pero yo buscaría un gimnasio en el que por lo menos haya una dirección básica de si yo no quiero o no puedo pagar en este momento un entrenamiento personal o todavía no le veo la aplicación, porque cuando tú llegas a un gimnasio lo que menos quieres es sentirte como, híjole, ya hay que pagar esto y esto y esto otro y esto otro y el suplemento y todo eso, sino Abruma que a la gente, exista exactamente la confianza de que va a haber una asesoría básica y esa asesoría básica debe incluir mi evaluación inicial en la que idealmente debe de ser un estudio también de tu composición corporal, es decir, cuánto es tu porcentaje de grasa, cuánto es tu porcentaje de masa muscular, si existe alguna asimetría y una rutina. Y debe de haber, si eres principiante, quien te enseñe el ABC de cómo hacer el ejercicio con seguridad. Entonces, para mí sería importante que los entrenadores fueran certificados para enseñar y acompañar a las personas en su entrenamiento, que es una de las cosas que hacemos en AMED. Damos los cursos de instructores para que pues, estén capacitados, tanto en nuestro curso de instructor desarrollado especializado en desarrollo muscular, como el de especializado en gimnasio y fitness. Hay otras instituciones que también certifican entrenadores, pero ese sería un punto muy importante, que sea profesional. Yo en lo particular también buscaría que sea un gimnasio en el que tú puedas distinguir fácilmente quién es el instructor. Y estoy hablando que con algo tan sencillo como un uniforme, así como es importante un reglamento, que tú sepas quién, y a lo mejor tú puedes, si no sabes, tú puedes decir, ¿sabes qué? Voy a pagar una visita o quiero una visita, y puedes observar la actitud de los entrenadores, si están con una actitud de servicio, de apoyar a la gente, cómo tratan a las personas con las que están entrenando, y eso te va a dar, pues, mucha información sobre, así quiero que me entrenen, en este espacio es donde yo me voy a sentir a gusto, porque afortunadamente hoy hay gimnasios para todos los gustos y estilos. Sí, y al final del día es creo que determinante lo que usted menciona, porque si el lugar tú llegas, a mí me pasó y se lo confieso, o sea, la primera vez que me metí a un gimnasio tenía 17 años. Ajá. Y cuando entré, recuerdo que entré a dos lugares y en el primero yo sentí ese como afán de quererme vender solamente la membresía por vender. Los equipos estaban muy dañados, los asientos, por ejemplo, de las bicicletas estaban hasta rotos. La gente que estaba ahí, yo no podía distinguir a quién acudir si tenía una duda, porque yo no distinguía entre un instructor y la gente que está ahí, pues solamente para hacer ejercicio. Entonces, esos aspectos, después del mes, a mí me dieron en la torre y dije, vámonos, no me gustó. Y es precisamente esa cuestión de sentirte solo. Y es precisamente lo que buscamos en AMED, que la gente no vea en estos pequeños detalles, pues obviamente motivos para desanimarse, sino al contrario, de decir, voy a buscar alternativas que me ayuden y me orienten para poder seguir adelante, no solo con la información, sino que me orienten a hacer bien, a estar bien parada, a tener bien la postura mientras hago los ejercicios y no sentirme sola. Y esa creo que es la meta de la MED, ¿no? El no dejar solos a las personas que quieren empezar, las que ya están en intermedio o las que ya son avanzados, ¿no? Sino Claro. estar en su camino, en su preparación y en su entrenamiento, ¿no? Y acabas de tocar un punto bien importante. A veces también yo, si voy a empezar a hacer mi entrenamiento y quiero conocer un poco más, y a lo mejor no quiero profundizar en convertirme en un instructor o algo, pero sí debo de tener los principios básicos para que yo pueda identificar esto suena lógico, esto está bien, esto no suena lógico.
Y eso también me va a ayudar mucho. Y fue esa la razón de nuestros cursos de principios básicos de 3 temas. Principios básicos de nutrición, principios básicos de entrenamiento, principios básicos de farmacología. Pero estos cursos de principios son muy fáciles. Los puedes tomar ya sea presencial, los puedes tomar en línea y te van a dar las nociones, el ABC de lo que tú debes de buscar cuando estás empezando a comer de una manera saludable, cuando estás empezando a entrenar de esa parte. Y algo también que es muy importante, redondeando este punto de qué buscar en el gimnasio, yo buscaría un gimnasio en el que en la entrevista inicial o en el recorrido se interesen por mí, por mis metas, por lo que yo estoy buscando en un gimnasio y cómo ese gimnasio me puede apoyar en esa parte. Yo sé que el trabajo lo voy a tener que poner yo sé que la disciplina me va a corresponder a mí, pero lo que mencionabas es muy cierto, ese proceso de acompañamiento y de educación en este campo que para mí en lo particular, estamos hablando hoy de los principiantes, es nuevo. Hablábamos de que si, eso es obvio que si no llevamos al pie de la letra pues las rutinas, es claro que podemos sufrir lesiones. Podría mencionar algunos ejemplos, porque ya hablábamos en términos genéricos, por ejemplo, de doler la espalda, doler el cuello, pero podríamos hablar de este tipo de lesiones que existen. Sí, las lesiones más comunes que llegan a pasar en el gimnasio son lesiones inflamatorias, ya sea de los tendones, ya sea de los ligamentos, ya sea de las cápsulas articulares, bursitis, tendinitis. El desgarre también puede existir, pero ya sería como una lesión un poco más grave y sobre todo raramente en principiantes que no están trabajando con alto peso, pero también pueden existir desgarres en la zona muscular. Pero las más comunes yo creo que tienen que ver con esa parte, con inflamaciones de ligamentos, de tendones, de las cápsulas articulares o con molestias en la zona de la espalda baja por movimientos inadecuados, por una mala postura, y por eso también es muy importante como parte de mi entrenamiento fortalecer lo que son mis músculos erectores, que incluyen los músculos erectores espinales, los músculos de la zona lumbar, los músculos abdominales y los músculos transverso del abdomen. Estos músculos a mí me ayudan a tener una postura adecuada a la hora de que yo le estoy aumentando la resistencia en el peso y además estoy haciendo movimientos. Pero esas serían las más comunes al principio. Molestias en codos, molestias en hombros, molestias en muñecas, molestias en rodillas, dolor repetido, a lo mejor ese dolor que no, digo, es que me duele no al hacer el ejercicio, sino después de hacer el ejercicio. Ese ejercicio, si te duele después de hacer el ejercicio, seguramente hay algo mal en tu técnica y estás causando una reacción inflamatoria en un tendón o en un ligamento. Fíjese, ahorita que lo estamos mencionando, eso es un buen ejemplo. O sea, si yo no tengo la asesoría de alguien, es muy difícil que yo pueda, si soy principiante, discernir entre un dolor normal y un dolor que realmente me está advirtiendo que estoy haciendo las cosas mal, ¿no? Exacto, es un poco lo que platicábamos al principio. Ya hablábamos sobre calentamiento y la importancia que tiene, pero hablemos también de los ejercicios de recuperación y los estiramientos. ¿Por qué son fundamentales al término de cada entrenamiento? Claro, eso corresponde. El calentamiento, entonces decíamos que lo debes hacer al principio y el objetivo fundamental es pasar del estado de reposo al estado de movimiento. ¿Qué va a pasar en tu calentamiento? Va a aumentar el flujo sanguíneo a la zona muscular que vas a trabajar y por ende va a aumentar el aporte de oxígeno y va a aumentar el aporte de nutrientes. Va a lubricarse mejor tus articulaciones para que esté el líquido más viscoso y se reduzca la fricción. Vas a preparar tu cuerpo para ese trabajo, va a aumentar tu ritmo cardíaco, va a aumentar ligeramente tu temperatura. Y lo mismo pasa cuando acabas tu entrenamiento. Cuando acabas tu entrenamiento, la sangre está congestionada en donde estabas trabajando. Por ejemplo, estás haciendo un entrenamiento de piernas, estás haciendo tu ejercicio aeróbico y pararte en seco puede causar problemas con lo que se conoce como el retorno venoso, es decir, que esa sangre que se concentró en el músculo que estabas trabajando se redistribuya de una manera normal. También cuando tú estás haciendo tu ejercicio, de alguna manera estás dañando a nivel microscópico tus fibras musculares, causando microrupturas que después con el descanso y con la reparación va a ser la base fundamental de que se logre la hipertrofia, o sea, el aumento de volumen, pero también el estirar tu cuerpo al terminar va a ayudar a que esos metabolitos de desecho también puedan ser liberados más fácilmente de la zona muscular. Y otro punto muy interesante que es, no me lo has mencionado, pero también la gente piensa que si hace trabajo de fuerza se va a poner como robot,
cada vez se va a poder mover menos. Entonces, el hacer tus calentamientos y el hacer tus estiramientos al final, trabajando tu flexibilidad articular, tu movilidad, tu elasticidad a nivel de tendones y ligamentos, tú vas a poder conservar tu grado de movimiento, vas a disminuir tus probabilidades de lesión porque vas a permitir que esas estructuras de soporte, tendones, ligamentos y el tejido conectivo que rodea los músculos conserve esa capacidad de elasticidad y flexibilidad. Bueno, doctor, la verdad es que ha sido bastante productivo esta conversación porque hemos logrado, creo que, disipar la mayoría de estas dudas que como lo decíamos al principio del programa, es penoso, ¿no? El decir, ¿cómo empiezo? ¿Qué elijo? ¿Este dolor es normal? Este tipo de preguntas creo que fue bastante interesante que pudiéramos, pues abiertamente, sin que la gente se apene, poderlo escuchar desde su casa y que nadie sepa si lo escuchó o no, y decir, chin, tenía duda, ya aprendí esto, ¿no? O, yo no sabía que no es normal sentir este tipo de dolor, ¿no? Finalmente, doctor, díganos, ¿en qué redes sociales lo podemos encontrar? Claro que sí, a mí me puedes buscar en Facebook, aparezco como David Lezama. También puedes visitar el sitio de AMED, www.amedweb.com. Puedes visitar el Facebook de AMED, AMED Oficial, te pones AMED y vas a ver el que tiene una palomita azul, está verificado, ese es el sitio oficial de AMED, para que tú puedas estar en contacto con nosotros y te puedas enterar de todo lo que estamos haciendo para crear esta comunidad, esta familia AMED. Estamos publicando artículos en el blog, estamos en comunicación en las redes sociales, estamos haciendo estos podcasts, estamos teniendo también una sección muy interesante que son las entrevistas y los webinars en el que vas a conocer de deportistas, de entrenadores, de profesores de AMED, para que tú vayas haciendo. Queremos hacer una gran familia y también si quieres mandarme un correo lo puedes hacer a dlezama@amedweb.com y con gusto podemos estar en contacto por ese medio. Pues muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Es un placer poder platicar con usted y qué gusto que a través de este programa pues podamos ser el medio entre la gente especializada como usted y el público de la familia AMED. Gracias por ser parte de esta locura llamada AMED, el deporte y la nutrición más cerca de ti. Si estás interesado en saber más tips sobre cómo mejorar tus rutinas de entrenamiento o mejorar tu dieta, te aconsejo que mientras esperas el próximo programa, visites nuestro blog en la casa virtual de AMED, www.amedweb.com/site/blog, el cual te dejaré en el link en nuestra descripción de abajo, donde podrás leer, como ya lo dijo el doctor, artículos, datos culturales y muchos tips. Si te quedaste con más dudas sobre este tema, no dudes en hacérmelo saber. En la descripción también te voy a dejar los enlaces a las redes sociales del Dr. David y las mías. No olvides suscribirte al podcast desde iTunes en dispositivos Apple y para dispositivos Android desde iVoox. Si te gustó el programa, compártelo con quien más confianza le tengas. Y bueno, también me gustaría que platicaras con nosotros de qué temas más te gustaría que habláramos. Y si tienes dudas, ya sea de nutrición, ya sea de farmacología, también háznoslas saber. Yo soy Ingrid Cervantes. Que tengas estupenda semana y te espero el próximo episodio de AMED, el deporte y la nutrición más cerca de ti.